Estamos en la misa día de Navidad y estoy diciendo la tercera misa, la misa del día de este día de Navidad. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres diversas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en nuestros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, el cual, como sea resplandor de su gloria e imagen de su naturaleza, y como sostenga todas las cosas con su poderosa palabra, después de purificarnos de los pecados, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, tanto más excelente que los ángeles, cuando heredó más aventajado nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre, su padre, y él será mi hijo. Y otra vez, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice la Escritura, Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanecerá para siempre. Cetro justo es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por esto, oh Dios, el Dios y Padre, te ungió con óleo de alegría, con preferencia a tus hermanos. Y en otro lugar, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como el vestido envejecerán, y los mudarás como un manto, y mudados quedarán. Mas tú eres el mismo, y tus años no fenecerán. Continuación, inicio del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no las comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo a dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyesen. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni la concupiscencia de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero, antes de comenzar el sermón, quería hablarles de que debemos guardar confianza en Dios y no hacer demasiados cálculos humanos, porque hay gente que falta a misa por la cuestión de la famosa pandemia. Entonces hay que tener confianza en Dios. En el sermón de la Virgen de Guadalupe yo les expliqué cómo la gran peste que hubo en México, en ese tiempo la Virgen protegió a las personas, aunque esa peste era plenamente comprobada que sí hubo muchísimos muertos. Y la gente que vivía cerca de la basílica, en el barrio de la villa, no se enfermaba. Y cuando se hizo la consagración del país a la Virgen,
la peste cesó de golpe. Entonces hay que tener un poquito de confianza en Dios. Dios nos protege. Nosotros sacerdotes muchas veces vamos a ver gente muy enferma y no nos contagiamos porque Dios nos protege. Es raro que un sacerdote se contagie cuando uno va a ver a los enfermos, y pues eso es muy común, ¿verdad? Entonces Dios nos ayuda. Entonces yo considero que no hay que hacer cálculos humanos como hoy los hace la gente que no tiene fe y no vienen a misa, sobre todo a la misa de Navidad, por esos cálculos, ¿no? También alguien me pidió que hiciéramos la misa filmada y que la pusiéramos en internet y que ellos... Pero eso es un error. La misa que vale es la que uno asiste físicamente. Ver una película en internet no vale, no aporta la gracia que aporta la misa a la cual uno asiste físicamente. Esa gracia solo se da a los que asisten físicamente a la misa. Entonces, eso de ver eso en internet puede ayudar un poquito a la devoción, pero no es asistir a la misa. Eso no aporta la gracia de Dios. Entonces no nos hagamos ideas falsas, porque eso está siendo promovido por la Iglesia Conciliar, y nosotros no tenemos esa mentalidad, gracias a Dios. Es cierto que ponemos a veces la misa como yo la digo, pero no crean que eso es asistir a misa. No, eso es una manera de ayudar a la devoción, de ver esa filmación. Está bien, no es algo malo, pero no reemplaza la misa. De ninguna manera, no reemplaza la misa, que esté claro. No se hagan ideas falsas. Entonces, hay que tener, insisto, hay que tener confianza en la providencia, y Dios protege a los suyos. Dios existe, Dios actúa, Dios está con nosotros. Hay que creer en eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en uno de los más bellos días del año, conmemorando el nacimiento de nuestro Señor. Después del día de Pascua se puede decir que es la fiesta más importante del año, y el centro de la parte del año litúrgico que conmemora sobre todo el misterio de la encarnación, ¿verdad? Todo esto está a este tiempo, desde Adviento hasta todo el tiempo después de Epifanía. Todo ahí se medita, la Iglesia medita o nos hace meditar el misterio de la encarnación. Y ya lo que es la Cuaresma y todo lo demás del año litúrgico es más bien una meditación alrededor del misterio de la redención. Y ahorita pues estamos en el centro del misterio de la encarnación. Y nosotros, como aquí tenemos un bonito nacimiento, y eso no es folclore, todo eso está alrededor de una idea, de un pensamiento de fe, que nosotros creemos firmemente que nuestro Salvador vino hace 2000 años. Dios, el Verbo eterno, se hizo hombre y vino a la tierra y nació de la Virgen María. Eso es un dogma de fe. Entonces hay que tener presente que todas las festividades de Navidad, todo está alrededor de este misterio, porque hay gentes que festejan Navidad y ni siquiera se les ocurre que realmente el núcleo, la esencia de Navidad es el misterio de la encarnación, el nacimiento del niño Dios. Eso es verdaderamente Navidad. Así que en una Navidad que no hay nacimiento, que no hay regalos, que no hay fiesta, que no hay comida, pero uno reza y se une al misterio de la encarnación, esa es una verdadera Navidad.
Y entonces hay gente que si no tiene lo demás, pues considera que no tiene Navidad, porque no tienen fe, porque ven el aspecto accidental que en realidad nos debería ayudar a meditar el misterio esencial de la encarnación, el nacimiento del niño Dios, que Dios hizo hombre para salvarnos, y es lo que hace este clima de alegría, de felicidad en Navidad, es el nacimiento de Dios. No perdamos de vista eso, porque en estos tiempos se ha mercantilizado todo, y las personas que son capitalistas nada más quieren hacer negocio y hacen de Navidad una especie de fiesta pagana, y no hay que dejarse influenciar porque no es verdad. O sea, Navidad es el nacimiento del niño Dios, y lo demás, aunque no lo tuviéramos, de todos modos es Navidad, y de todos modos lo más grande felicidad, alegría de nuestra Navidad es pensar que Dios se hizo hombre por nosotros. Entonces, aun si nos faltara lo demás, pongamos personas pobres que no tienen para darse esos lujos, pues pueden festejar Navidad igualmente. Lo esencial es eso. Entonces, todo este mercantilismo puede de una cierta manera ser un obstáculo y debilitar nuestra fe, porque nos hace distraernos de lo esencial. Así que debemos tener presente eso claramente en la mente y inculcárselo a los niños. Sobre todo que los niños por naturaleza son inmaduros, no saben. Entonces, si los papás no tienen ese cuidado de hacerles pensar en el misterio de la encarnación, pues los niños solo piensan en otra cosa, en los regalos, o en la comida, o en cosas materiales. Entonces, no, hay que centrarnos bien en lo esencial de nuestra fe. Y hemos visto como pues ya en este día hay 2 misas, ¿verdad? Hay 3 misas, 2 misas antes que esta, y se nos habla del nacimiento del niño Dios. En esta misa, la tercera misa, se nos insiste sobre todo sobre el aspecto divino de este niño, y por eso se lee el Evangelio del inicio del Evangelio de San Juan, que es el que habla sobre todo del aspecto divino de Jesucristo, ¿no? Que era el Verbo eterno y que se hizo hombre. Pero también nos acordamos que pues el niño Dios nació en una época concreta, en un lugar concreto, en un momento concreto, y todo lo que estaba alrededor de él pues también debe hacernos reflexionar sobre qué es lo que Dios quiere hacernos entender por toda esta situación. Como nació él en una noche oscura, en un lugar realmente con limitaciones, ni siquiera tenían un lugar donde dormir, donde pasar la noche. Entonces fue en un pesebre, en un establo. Todo eso debe hacernos reflexionar. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Para qué? Porque Dios es todopoderoso. Jesús hubiera podido ser en un palacio, en un lugar bonito, con el honor de toda la gente, mientras que no vinieron todos. Todos estaban invitados, por decirlo así, pero no vinieron todos. No vinieron todos los que en esa época hubieran podido venir. O después, cuando los Reyes Magos llegaron, Jerusalén, todos los sacerdotes, las personas importantes de Jerusalén, al saber que estos reyes venían a ver al nuevo rey, al Mesías, no se interesaron por venir con ellos a adorar al niño Dios. Entonces, hay que ser conscientes de que las gentes mundanas, este mundo, no busca a Jesucristo.
aún sí es consciente de que Jesucristo vino. Entonces, porque cuando los Reyes Magos llegaron a Jerusalén, pues el Evangelio dice que toda Jerusalén se conmovió. O sea que realmente algo importante ellos percibieron que pasaba. Pero no fue suficiente como para que ellos vinieran a Belén a ver al niño Dios. Porque esa gente, a pesar de que sintieron que había algo importante que estaba pasando, a pesar de que pues el pueblo judío estaba esperando al Mesías, y no vinieron a Belén a adorar a nuestro Señor. Porque esa dureza de corazón, porque estaban inmersos en el mundo, porque estaban inmersos en los intereses del mundo, en sus preocupaciones mundanas, y no se interesaron en venir. Entonces, ¿quiénes vinieron? Pues los humildes, no tanto porque eran pobres, sino porque eran humildes. Y esos son los que vinieron, los que fueron a adorar a nuestro Señor. Los Reyes Magos no eran pobres, pero eran humildes. También esos vinieron. Pero los grandes dirigentes del pueblo judío no vinieron. Herodes tampoco. La gran mayoría del pueblo no vino a adorar al niño Dios. Entonces hay que hacerse la pregunta, pero ¿cómo es posible que no se hayan interesado? ¿Verdad? Esa ceguedad, esa necedad. Entonces nosotros debemos tener conciencia que hay dos actitudes diferentes del alma: la de aquellos que sirven al mundo y que quieren a veces incluso estar bien con Dios, que se dicen católicos, que se dicen, según ellos, buenos cristianos, pero no quieren ir al fondo de su fe, de su religión, y se conforman con una religión de fachada, de apariencia. Esos son los que no van a ver al niño Dios, y que se conforman con una Navidad de pura exterioridad, de pura cosa de fiesta, de bebida, de comidas, y se quedan ahí. Pero cuando se trata de servir a este niño, de adorarlo realmente, no se les ocurre, no piensan, pero sí saben que ese niño es Dios, sí saben, cómo no, pero no hacen nada más. Entonces esa actitud demuestra que ellos están muy dependientes del mundo, del espíritu del mundo, y que es por eso que no se deciden realmente. Y aquellos que se deciden es porque tienen fe y que obran por motivos de fe, pero esos son los realmente afortunados, que fueron a ver al niño Dios, los pastores que escucharon al ángel, porque el ángel les dijo: ya nos ha nacido el Salvador. Mientras que los Reyes Magos le dijeron a la gente, a la clase alta de Jerusalén, pues venimos a ver al Salvador, pero ellos no hicieron nada, mientras que los pastores sí. Entonces, cuidado, nosotros donde estamos, o sea, aquí ¿de qué lado estamos? Somos, obramos por razones de fe, obramos por conveniencias humanas. Y eso se llama espíritu humano, espíritu mundano, que puede estar en los católicos, en las personas que dicen que son católicas, que tienen la fe según ellas, pero no la practican porque están sometidas a las máximas del mundo. Y esa mentalidad es mala, hay que tener conciencia, porque ahorita hay muchos católicos que creen que porque una persona dice que es católica es que ya está bien. No es suficiente ser católico para salvarse. Hay que vivir su fe. Y hay que no solo vivirla, sino que ponerla en el primer lugar. Eso es esencial,
porque nosotros podemos tener fe, pero no tenerla en el primer lugar de nuestra vida. La primera prioridad, la de todas las prioridades, es nuestra fe, nuestra vida cristiana. Lo demás es accidental. El drama es que los católicos mundanos ponen lo esencial en sus preocupaciones de todos los días, y las preocupaciones de la fe son accidentales. Y ahí está el problema. Pero eso ya de por sí es un error, porque no puede ser accidental. Dios no puede ser accidental. Él es Dios, Él es el autor de todas las cosas. No es accidental a nuestra vida. Y a tal punto llega la necedad de la gente que diciendo, sí, es cierto, Jesús, Dios no es accidental, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo de decir mi rosario, no tengo tiempo de ir a misa, es que tengo una comida con mi familia y bueno, eso pasa primero. De hecho, pasa primero, aunque ellos digan en su mente, es que no, es que primero para mí es Dios, pero de hecho sus acciones desdicen lo que ellos dicen pensar, pero sus actos no corresponden a lo que ellos dicen pensar. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? No nos dejemos mundanizar. Y hoy es muy fácil, es muy difícil realmente en esta sociedad tener una vida de fe auténtica, porque todo lo que hay en este mundo concurre a hacernos perder esa fe. Todo realmente, esta sociedad está hecha con una orientación muy pues solo a las ventajas de esta vida, de este mundo, y es una mentalidad que se vive, que se practica, que está en la atmósfera por todos lados, y la gente vive así. Entonces eso se contagia, eso se transmite, es como algo un aire que respiramos, y uno se hace mundano si no es un poquito atento a las cosas, y uno se deja llevar por esa mentalidad. Es muy fácil, es como cuando está uno en un río. Si uno no quiere nadar a contracorriente, el río se lo lleva. Quiera o no quiera, guste o no guste, aquel que no nada contracorriente se lo lleva el agua. Así es, el mundo es un río que nos inunda, que nos arrastra, y aquellos católicos que no toman cuenta que la vida cristiana es un combate, es una lucha contracorriente, se van a dejar llevar, y es inevitable. Entonces, ¿por qué todos hoy se alejan de Dios? ¿Por qué hoy toda la gente comienza a faltar a los mandamientos? Pues porque no quieren ir contracorriente. No quieren ir contracorriente, quieren seguir. Es que todo el mundo hace esto, pues yo también. ¿Verdad? Y así es el mundo. Entonces, cuando todo el pueblo condenó a Jesús diciendo crucificadlo, pues todo el mundo lo dijo. Entonces en ese momento estas personas que hubieran dicho también yo digo crucificad a Jesús, es que todo el mundo lo hace, todo el mundo piensa en lo mismo. Entonces no, es que deben tener razón, todo el mundo piensa así. Entonces nosotros, los que piensan, los católicos mundanos, tal vez hubieran gritado crucificad a Jesús en ese momento, porque ellos siguen la manada, lo que hace todos. Entonces es una mentalidad democrática que piensa que porque son muchos tienen la razón, pero no, es que Dios se basta a sí mismo. Él es más que toda la humanidad, y si toda la humanidad estuviera contra Jesús, pues Jesús tiene la razón. No hay duda, no hay inquietud en eso. Entonces, hoy la gente se ha alejado de Dios, la gran mayoría,
pero hay que tener un poquito de personalidad, un poquito de carácter para decir, mira, pues sí, la gente piensa así, pero no es forzosamente porque son muchos que tienen la razón, ¿verdad? Entonces ha habido épocas en que la gran mayoría se corrompió, ha habido épocas en que la gran mayoría era cristiana, que eran buenos cristianos, sí, claro que está bien, pero no es el criterio de tener razón o no, que sea la mayoría o que no sea la mayoría. El criterio es que obedecemos, creemos en Dios o no creemos en Dios, porque Dios es Dios y Dios nunca se equivoca. Entonces lo que realmente hace que nosotros tenemos razón es cuando nos conformamos a Dios, a su voluntad, a lo que Él nos enseñó. Y ahí no hay riesgo de que nos podamos equivocar. Pero los católicos mundanos, cuando ven, dicen sí, hay que creer en Dios, pero cuando ven que otras personas o muchas gente o sus familias les dicen no, es que eso no es correcto, eso no es oportuno, no tienen esa fortaleza de decir, bueno, yo no sigo la mayoría, yo sigo mi fe, yo sigo la voluntad de Dios. No es el número que hace la verdad, no son las personas, por más convincente que sean o que hacen la verdad, no. La verdad es algo que existe independientemente de las personas. Entonces hay que tener ese desapego de saber decir no en ciertas circunstancias y no ser veleta. Porque las veletas son esas cosas que se ponen arriba de los campanarios que te marcan la dirección del viento. Entonces si el viento cambia, pues la veleta toma una posición diferente. Y esas personas así son veletas. O sea, pues ahorita el viento sopla de este lado, pues entonces la veleta está apuntando a ese lado. Ese es ser veleta. Nosotros no somos veletas. Y falta de gente, de carácter, es lo que ha hecho que la sociedad cristiana se degrade. Como les decía en otro sermón, de que los católicos liberales son aquellos que han hecho la crisis de la iglesia. Ciertamente el demonio, los enemigos de Dios han tratado de destruir la iglesia, de sembrar veneno aquí y allá. Pero si los católicos no fueran liberales, eso no hubiera tenido efecto, ¿verdad? No hubiera tenido efecto, nuestra sociedad cristiana no se hubiera destruido. Y eso se ha hecho a través de muchos años, pongamos siglos, pero es porque los católicos, la reacción de los católicos delante de los problemas o de la agresión contra su fe, siempre ha sido tibia, siempre ha sido mediocre. Entonces es un fenómeno progresivo que ha ido siempre acentuándose a través de los siglos, porque los católicos son tibios, son liberales, y que Dios nos libre de estar entre esa gente. Es que son mayoría, pues que sean mayoría. Y ellos siempre aducen la prudencia, eso también se los había explicado. La falsa prudencia, no hay que esperar, hay que ver qué pasa, no hagan nada, mejor recen. Bueno, sí hay que rezar, claro que sí, es muy importante, pero hay que hacer algo también. Todos los católicos, la reacción cristera en México no eran católicos liberales, eran gente concreta. Eso era gente que estaba dispuesta incluso a dar su vida por defender la fe. Entonces, tengamos eso, pues tenemos ese ejemplo, ¿verdad? De toda esa gente que sí luchó, porque no tenían ese espíritu mundano que hoy hay por todos lados. Los católicos se han hecho mundanos, se han hecho liberales. Entonces, mientras esté así el pueblo, pues no vamos a salir de esta crisis. O sea, no basta que yo tenga la verdad, que yo presente a la gente la verdad, tenga los medios, la medicina para arreglar los problemas del mundo.
Yo los tengo. Un católico realmente tradicional los tiene. Pero no basta, porque si las demás personas no los quieren recibir, no los quieren aceptar, no los quieren poner en obra, pues no va a haber solución. Entonces, sí, Dios nos ha presentado la solución. Y muchos católicos han adquirido esa mentalidad protestante que, sin decirlo, es eso, que no digan que no es cierto, pero ellos consideran que basta que estén bien con Dios personalmente, pero no ven la necesidad de la Iglesia Católica y de los medios de la Iglesia Católica. Y Jesucristo no nos quiere salvar así directamente como dicen que los protestantes se van a salvar. No necesitan de la Iglesia, no necesitan de la enseñanza de la Iglesia, no necesitan de los sacramentos, no necesitan de la misa. Y ya los católicos se han protestantizado, y hay mucho católico que no ve el interés de confesarse, no ve el interés de ir a misa, comulgar, no ve el interés de leer los libros en los cuales se nos explica lo que la Iglesia ha enseñado a través de los siglos, la enseñanza de la Iglesia. En realidad no ven la necesidad de la Iglesia Católica. Esto se acentúa porque los hombres de Iglesia hoy están traicionando la Iglesia, entonces viene a ser todavía una cosa más grave la situación, porque si por lo menos los hombres de Iglesia dieran el ejemplo, enseñaran la verdad y continuaran la tradición como debe ser, entonces la gente pues tendría todavía la oportunidad de seguir la Iglesia. Pero cuando la Iglesia estuvo bien, por ejemplo en los tiempos de los papas tradicionales, Pío XII, Pío XI, todos los papas, León XIII, que dieron su enseñanza y dijeron, cuidado, esto está bien, esto no hay que seguirlo. Y en ese tiempo el pueblo cristiano, que ya estaba muy afectado por el liberalismo, por la mentalidad democrática, no escucharon las advertencias de los papas. Tampoco escucharon las advertencias de la Virgen de Fátima, que dijo, esto hay que hacerlo para que Dios perdone al mundo. Y los católicos no le escucharon. Por eso yo pienso que Dios ha permitido esta crisis tremenda de la Iglesia. Es un castigo, porque cuando tenían buenos pastores no los escucharon. Y yo he tenido esa experiencia como sacerdote tradicional. Yo he tenido esa experiencia que muchos fieles que he conocido no me han escuchado. No es porque sea yo, es porque yo les transmito la verdadera doctrina de la Iglesia, no es mi doctrina. Y muchos no han escuchado, no quieren escuchar, no quieren hacer lo que hay que hacer. Y eso es el mismo fenómeno. Así que lo que pasó en tiempos de cuando la Iglesia estaba bien, el pueblo cristiano ya estaba en decadencia y no escucharon. Entonces Dios permitió, es como en el Antiguo Testamento, también en la Biblia se puede encontrar eso, que dice que cuando Dios enviaba a sus profetas, el pueblo judío no lo escuchaba. Pero entonces Dios los castigó y Dios permitió que hubiera falsos profetas. Entonces vinieron gente que no era profeta y que enseñaba doctrinas malas, y Dios permitió eso para castigar esa infidelidad a los verdaderos profetas. Entonces yo pienso que la crisis de la Iglesia es un castigo. No echen toda la culpa a esos malos pastores, porque sí, yo no digo que son buenos pastores, pero el pueblo cristiano tiene mucho que ver en esto. La tibieza de los católicos, la negligencia, la pereza en llevar su vida cristiana a fondo, estrictamente como debe ser, como está escrito en nuestro catecismo. O sea, ellos son capaces de leer eso y decir es cierto y después hacer lo contrario.
O sea, es una mentalidad muy particular de esas personas que son ilógicas con lo que dicen pensar. Es una mentalidad liberal, esa es la mentalidad típicamente liberal, esa incoherencia entre el pensamiento y lo que uno hace. O sea, yo pienso esto, pero hago otra cosa. Sí, yo pienso que sí, el rosario, pero no lo digo. Entonces, esos católicos que dicen, incluso católicos tradicionales, entre comillas, que están mundanizados. Yo he visto mucho de eso cuando estuve aquí en la Fraternidad San Pío X, que ahora más bien se debería llamar neofraternidad, porque ya no se sigue todo el espíritu verdadero de la fraternidad. Yo vi muchos católicos que tenían doble vida, que eran tradicionalistas, pero tenían una vida mundana. Tenían una doble vida, en semana vivían de una manera y el domingo iban a confesarse, a decir siempre los mismos pecados, pero no tenían obras. Pero eso sí, esa vanidad de pararse el cuello el domingo y ir muy bien vestidos y en un bonito coche para presumir, eso sí, son capaces, ¿verdad? O sea, la vida materialista, la vida mundana, conciliada con la vida tradicional. Es una cosa absurda, es una cosa necia, pero es así. Y yo vi mucho eso en la tradición. Así que la tradición se puede echar a perder, se puede volver un movimiento mundano en el cual lo que se cuece es una vida de exterioridad. Y cuidado con eso. Entonces yo pienso que esa mentalidad entró en la fraternidad San Pío X. No es la fraternidad San Pío X, no es de la fraternidad San Pío X, porque yo personalmente conocí a Monseñor Lefebvre, viví con él, estuve en el seminario con él, yo iba a hablar con él seguido, yo iba a tocar a su puerta y él me recibía siempre generosamente, amablemente. Y yo hablé con él, yo sé lo que digo. La fraternidad de hoy no es la fraternidad que yo conocí. Y esto, ahora todas estas cosas no es lo más grave, porque esa mentalidad de conciliación entre el mundo y la fe es un error. No se puede conciliar el mundo y la fe. Este mundo pecador que está sometido a sus pasiones y al error y al desorden y al placer, nada más por el placer, no es de Dios. No podemos conciliar nuestra vida cristiana con este mundo, no se puede. Entonces esa tendencia poco a poco se ha ido transformando en una ya Roma, la Roma actual es una Roma que está ganada al mundialismo, a las nuevas ideas, al modernismo. No es de extrañar que cada declaración del Papa Francisco, que está siguiendo las líneas del mundialismo, de la cuestión ecológica, la cuestión o sea, siempre se sigue más o menos las grandes líneas de este mundo. Este Papa es un Papa mundano. Entonces, hoy querer estar bien con la Iglesia del Vaticano II es querer estar bien con el mundo. No se puede. Yo no puedo ser tradicionalista y estar bien con el Papa Francisco. No se puede. Es una contradicción. Pero sobre todo Monseñor Felé, que él es el que él y el padre Schmidberger son los que han inducido a la fraternidad a esta nueva actitud. Y poco a poco la están llevando. Y cada día hay cosas más inquietantes que pasan, pero es un estado de ánimo que va a terminar muy mal y va a terminar, acaba de salir hace poco un libro en Estados Unidos que habla un poco de la vida de Monseñor Felé, y dice en ese libro que pues su gran logro es reconciliar la fraternidad con la iglesia oficial.
ese es su gran logro, o sea, ya no lo esconde. Hubo un tiempo en que uno le decía, es que ustedes quieren hacer acuerdos con Roma. Y él decía, no queremos, o sea, lo negaban rotundamente. Y ahorita ya salió ese libro en el cual se dice que su gran logro de su vida es tratar de ponerse, digamos, bajo la jurisdicción de Roma. Pero nosotros Monseñor Lefebvre no buscaba una ruptura absoluta, porque él no que buscaba un cisma, no es eso. La actitud de Monseñor Lefebvre decía, hay que esperar. Mientras tanto no podemos colaborar con Roma, pero hay que esperar a que venga un buen papa, a que venga que Dios termine esta crisis de la Iglesia. Entonces, en ese momento, sí, claro, hay que obedecer al papa cuando es un papa que es fiel a la tradición, que es fiel a la Iglesia, pero no a la nueva Iglesia mundana del Concilio Vaticano II, a la Iglesia conciliar. Es que no es lo mismo. Y el gran drama de los católicos es que no ven la diferencia entre la Iglesia católica de siempre y la Iglesia conciliar, que es un parche, es algo nuevo que se ha añadido y que se ha incrustado dentro de la Iglesia, y es como una mezcla que desorienta a toda la gente, porque ya no ven la diferencia entre la Iglesia conciliar y la Iglesia católica. Es cierto que los modernistas hicieron un golpe de Estado en el Vaticano, con el Concilio Vaticano II. Eso fue un golpe de Estado. Todos esos modernistas que fueron prohibidos, perseguidos y castigados por los papas tradicionales, fueron los que hicieron el Concilio Vaticano II. Entonces el Vaticano II es un golpe de Estado, pero ellos siguen siendo un cuerpo ajeno a lo que es la Iglesia católica, y han estado ocupando los cargos de la Iglesia. Esos cargos son de la Iglesia, pero están ocupados por esos modernistas, esos falsos profetas del nuevo evangelio del Vaticano II, porque es otra enseñanza, es otra sabiduría, es otra punto de vista sobre la fe. No es el mismo, no. Hoy ya sí, el Concilio Vaticano II quiere conciliar la Iglesia y el mundo. Es una iglesia mundana. Entonces, si en la fraternidad San Pío X se pierde esta distinción, pues se puede decir que están condenados. Es una cuestión de tiempo y van a terminar aceptando todo. Ya ahorita, por ejemplo, a los sacerdotes que vienen de la Iglesia conciliar, que se quieren acercar a la tradición, ya no los reordenan como en otros tiempos se hacía. ¿Por qué? Porque ya están quedando bien con la Iglesia oficial, no quieren que ellos se molesten, porque ellos van a reordenar a los sacerdotes que fueron ordenados con el nuevo rito. Y Monseñor Lefebvre dice en su sermón cuando hizo las consagraciones episcopales, decía, porque todos los sacramentos de la Iglesia nueva son dudosos. Él lo dice, está en el sermón de Monseñor de las ordenaciones, todos son dudosos. Entonces yo voy a una iglesia moderna y no sé si realmente está presente Jesús. A lo mejor sí, pero yo no sé. Y en ese caso yo no voy a recibir un sacramento dudoso. No voy a confesarme con alguien que no sé siquiera es sacerdote. A ese punto está la crisis de la iglesia. Pero ellos ya no ordenan a los sacerdotes que vienen del nuevo rito, que entran en la fraternidad, no los reordenan. A los niños no les hacen el complemento del bautismo, porque el nuevo rito del bautismo no les dan todo a los niños. Y esos niños, hay gracias de las cuales son privadas,
y también de toda la protección que la Iglesia les da a los niños contra la acción diabólica. Porque un niño que no está bautizado está bajo la influencia del demonio, porque nació con el pecado original, y los niños están influenciados por el demonio porque no tienen la gracia. Hay que creer en eso, si no, no somos católicos. Entonces ya en la fraternidad ya no se da el complemento de bautismo. Entonces, bueno, si solo fuera eso, pero hay muchas cosas así, y la situación de la fraternidad pues seguirá agravando, a menos que hubiera una reacción. Esperemos que los sacerdotes o los obispos de la fraternidad reaccionen, pero yo veo que no quieren sacrificar su situación, porque contradecir a Monseñor Felé sería como decir, bueno, tú serás expulsado de la fraternidad. Pues no importa que los expulsen, yo primero tengo que responder delante de Dios. Y yo salí de la fraternidad porque no me quise callar. Yo quise orientar a los fieles. En todo caso, esa expulsión que hicieron de mí no fue porque yo quise salir de la fraternidad. Me expulsaron injustamente porque yo no me sometí a esa nueva dirección que ha tomado la fraternidad. Entonces, qué triste que los hijos de Monseñor Lefebvre le hayan hecho esa jugada absolutamente indigna a nuestro fundador. Yo considero que esa expulsión que hicieron contra mí pues no tiene valor. Como decían los conciliares de Monseñor Lefebvre, que él estaba fuera de la iglesia, le hicieron penas, incluso excomunión, pero el mismo derecho de la iglesia dice que cuando una excomunión está hecha de una manera injusta, de una manera falsa, de una manera incorrecta, no tiene valor, no tiene efecto, y en realidad no vale. Esa persona no está excomulgada, ¿verdad? No tiene valor. O sea, también a San Atanasio lo excomulgaron, y era prácticamente el único obispo que defendía la fe en ese tiempo, porque la gran mayoría comenzaron a seguir la herejía arriana, que niega ni más ni menos que la divinidad de Jesucristo. Es lo que hoy estamos celebrando, es la divinidad del niño Jesús. Pues es gravísimo, porque si Jesús no es Dios, pues también la redención no tiene esa, ¿cómo nos va a salvar si no es Dios? Todo se cae, todo se derrumba. Entonces San Atanasio en su época era prácticamente el único que defendía ese dogma, esa verdad de la fe. Es que era la gran mayoría que decía lo contrario. Pues que diga la gran mayoría lo que quiera, pero nuestra fe católica, como Jesús nos la enseñó, es esa. Entonces, si tenemos esa comezón de estar bien con el mundo, pues estamos en peligro. Yo no digo que enseguida nos vamos a perder, pero es que el demonio sabe llevar las cosas de una manera gradual. Él para perder un alma a veces le necesita varios años, muchos años, pero él sabe a dónde la lleva. Entonces, si una persona ya mete el dedo en el engranaje, tal vez ya no podrá salir de ahí. Entonces hay que tener cuidado cuando tomamos una decisión que compromete nuestra vida cristiana. Tengamos cuidado, porque a veces eso tiene consecuencias. Entonces la vida cristiana es muy exigente, y si respetamos todos los mandamientos y toda la ley de la fe, de nuestra religión, pero si en un solo precepto, que es grave, no lo respetamos, es suficiente para perder todo lo demás y para ir al infierno por un solo pecado mortal. Aunque yo haga todo lo demás y que me porte bien y aparentemente yo esté bien con Dios, por un solo pecado puedo perderme. Así que
es muy delicada nuestra fe, hay que tenerla bien presente, bien puesta en nuestra vida. Entonces, es lo que hace la luz y las tinieblas, ¿verdad? Los que se salvan y los que se pierden, los que son de Dios y los que no son de Dios. Pero hoy la mentalidad liberal es una mentalidad que se caracteriza por el compromiso. Sí, vamos a arreglarnos, vamos a encontrar una solución de manera que no haya problemas. Entonces se encuentran la vía de medio. La vía de medio es típico del católico liberal, la vía de medio. Sí, pero es que no es necesario que haya problemas, no hay que arreglar esto. Ciertamente a veces puede ser una buena solución, pero no siempre. Lo que pasa es que el católico liberal extiende esto a todo. Y él nunca hace frente al mal aún a precio de cosas grandes, de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, a alguien que le piden hacer un pecado en su trabajo, esa persona dice, yo no hago eso porque eso es pecado. Pero vas a perder tu empleo. ¿Qué va a hacer tu familia? ¿Cómo vas a ganar tu vida? Bueno, entonces sí voy a hacer eso porque es que, ¿qué voy a hacer después? Tengo que mentir, tengo que hacer esto porque es que es necesario. No es cierto. No es cierto. Si pierden su trabajo por no hacer una cosa que es pecado grave, una cosa que es seria, sobre todo, pues yo no, aunque pierda mi trabajo. Y los santos iban más lejos todavía. Por ejemplo, Santo Domingo Sabio, que era un niño, pero que era un santo y que a pesar de ser niño comprendía la importancia de ser intransigente en las cosas de fe, no en las cosas tontas ni en las cosas. Hay gente que es intransigente por tonterías. No, intransigente en lo que es realmente importante, que son los principios de nuestra vida cristiana. Pues él decía, morir pero no pecar. Morir pero no pecar. Y una vez sus amigos lo invitaron a ir a una feria donde había una especie de... Y decía él, no, yo no voy ahí. Yo quiero conservar mis ojos limpios para poder ver a la Virgen en el cielo. Hoy los católicos ya no se privan de esas distracciones mundanas. No saben privarse de donde está el peligro. Hay distracciones sanas, sí, claro. Pero hay unas que son mundanas y se dice, no, es que no hay pecado grave. No, pero es que hay todo un estado de ánimo. Hay un estado de ánimo. Ese estado de ánimo es la sabiduría del mundo. Y hay católicos que no ven que eso es malo. Entonces, sí, el domingo voy a misa, el domingo voy a confesarme, pero después vivo mi vida de una manera mundana, con un espíritu de mundo, de fiestas o de distracciones o de moda o de televisión, de cosas que son mundanas. Pues eso es una contradicción. No debemos, aunque no sea pecado grave, pero eso afecta el alma y esteriliza un alma para que no se santifique. Yo no digo que ya hizo un pecado mortal, pero ya no crece en la vida cristiana, ya no se santifica esa persona, se queda enana, espiritualmente hablando se queda enana y ya no va a crecer en la vida cristiana. Van a ser siempre mediocres, esos católicos liberales que se concilian con el mundo. Pero como dice el Apocalipsis, pues el que en esta época, el que santifique, que santifique más, y el que peque más. O sea, cada quien sigue su pendiente natural y eso es lo que tendrá sus resultados a largo término. Pero no es lógico. Entonces hay que saber, como dicen, cortar por lo sano y evitar no solo lo que es francamente grave,
no solo lo que es francamente un pecado venial, sino ya lo que ya que es mundano, es una actitud que no corresponde a nuestra vida cristiana. No es pecado, es solo una distracción, no lo tomo en serio, no, es espíritu mundano, está mal. Entonces cuidado, queremos estar con el niño Dios. Los que fueron a ver al niño Dios es justamente porque no eran gente mundana y que tenían un espíritu de humildad y de entereza cristiana, ¿verdad? Por eso los que siguieron a Jesús, pues los Reyes Magos vinieron de muy lejos porque vieron una estrella y tenían una gran fe porque les bastó poco para intuir cosas muy grandes. Mientras que hoy hay cristianos que tienen todos los elementos, pero no hacen nada. Mientras que los Reyes Magos tenían muy poco, pero hicieron una gran obra, porque con eso poco tenían una gran fe. Así que, ya ven, no es suficiente al haber recibido mucho, es nuestra respuesta la que cuenta. ¿De qué manera yo correspondo a las gracias de Dios? Los Reyes Magos es un gran ejemplo porque vinieron de muy lejos y sabían que esa estrella simbolizaba el Mesías. Ahorita hay católicos que por más razones que uno le da a una persona, no hagas esto porque es pecado, no se convencen, quieren más, quieren casi que uno haga un milagro delante de ellos. Entonces no hay manera de convencerlos porque nada los convence. Pero los Reyes Magos les bastó esta estrella, aunque sí era algo maravilloso esta estrella de Belén, pero de todos modos solo fue una estrella. Entonces, bueno, pensemos que para participar a las gracias que nos trae este niño Jesús, no hay conexión si no hay fe, si una verdadera fe. Es como si yo, por ejemplo, quiero que funcione un aparato, pero no quiero conectar el cable a la corriente. Pues ese aparato nunca va a funcionar. Y es la única manera que funciona. Entonces, yo quiero recibir las gracias de este niño Dios. Si no paso por la fe y la iglesia, no hay conexión. Que los católicos se hagan esa idea. Porque hay muchos católicos que no se quieren pasar de la fe y de la conexión de la tradición de la iglesia. Entonces se están cortando y no se accede a la gracia de Jesús, del niño Dios. Así que tengamos presente eso en este misterio. El evangelio de hoy es muy hermoso, pueden releerlo. Y ahí habla del misterio de que este niño es Dios. Porque ya en la época de nuestro Señor, cuando veían a Jesucristo, los mundanos, pues veían que era un hombre, entonces nomás veían eso. Y no querían ver que era Dios. Entonces, no, Jesucristo es Dios. Eso cambia todo. Todo. Entonces, pero ¿cómo voy a tener acceso a conocer que Jesucristo es Dios? Es por la fe. Solo la fe me puede mostrar eso. Y la enseñanza de la iglesia, ¿no? Entonces, ya ahorita quieren cuestionar que Jesucristo existió, pero son cuentos. No es, sabemos que incluso es un hecho histórico. Jesucristo estuvo aquí en este mundo, que murió por nosotros, así que entonces celebremos bien nuestra Navidad, adoremos al niño Dios, acerquémonos a Jesús. Eso es Navidad. Y la Virgen María, San José, que están ahí para presentarnos a ese niño Dios, ellos son nuestros mediadores. Así que también digámosle a la Virgen María, Santísima Virgen, ayúdame a acercarme a Jesús como debe ser, no como yo quiero, como a mí me parece, como a mí me gusta, no. Eso es liberalismo, subjetivismo, lo que ustedes quieran,
pero no es cristianismo. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos libere, que nos dé un corazón de carne, no un corazón de piedra, para ser dóciles y a la gracia y a la fe de la Iglesia Católica. Ave María Purísima, sin pecado concebida.